bienvenidos a Atrévete. Y como para mí es tan importante que todos ustedes comiencen a atreverse, hoy vengo con herramientas maravillosas. ¿Cuántas veces no tenemos una idea y no sabemos materializarla? ¿Cuántas veces esa idea no solo se queda en nuestra cabeza y pasan los años y siempre pensamos, ¿qué hubiese pasado si yo hubiera puesto un poquito de mi acción en esa idea? Muy buenos días, Carlitos, gracias por estar conmigo aquí en Atrévete. Gracias por acompañarte otra vez yo acá, para mí es un orgullo y no solo un placer, sino también para hablar de este tema, para desarrollar qué es un emprendimiento, cómo pasar de esa idea a que sea un negocio real, a que podamos monetizar, a que podamos sencillamente tener algo tangible de esa idea que tenemos en la cabeza. Definitivamente, para eso vamos a entrar al grano. Me traje una emprendedora, una mujer que hoy en día se atrevió, tiene su propio negocio y con ella vamos a discutir esos 5 pasos para pasar de idea a materialización. Bienvenida, Andrea, aquí a Atrévete. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo les va? Bien. Muchas gracias por la invitación. Andrea, ¿qué pasa en la cabeza de un emprendedor? Tiene una cantidad de ideas, tiene una cantidad de cosas, pero no sabe cómo hacer para que esa idea se materialice. Primero, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, uno primero le pasan millones de ideas por la cabeza, lo primero que uno hace es googlear cómo monto mi negocio, ideas para montar un negocio, y se llena uno la cabeza de ideas y dice, ¿será que yo tengo este talento? ¿Será que yo no tengo este talento? Empieza uno a investigar y a investigar mucho y la cabeza se le empieza a nublar y empieza uno a pensar en un millón de ideas de las cuales ni siquiera sabe si tiene el talento para ejecutarlas o cómo hacerlas. Entonces, precisamente llega ese primer paso que nosotros debemos trabajar cuando nos sentamos a estructurar un negocio, y es preguntarnos algo tan sencillo que lo dejamos para el final. Y es, ¿yo para qué soy talentosa? Y eso pasó en el caso de nosotros, o en mi caso, montando una empresa, es yo que llevo haciendo todos estos años, ¿cuál es mi expertise? ¿Para qué soy buena? ¿En qué doy buenos resultados? Y ese es el primer paso. Ese es el primer paso que uno tiene que hacer. Es importante validarlo con las personas, es importante saber qué background tiene para ver qué es bueno haciendo. O sea que podríamos llamar ese momento de saturación en la mente de cualquier emprendedor cuando están pensando, tengo esta idea, tengo este pensamiento, yo veo una oportunidad de negocio acá, sentarse a decir para qué soy talentoso y cómo puedo llevarlo a cabo, ¿no? Y no lo diga, haga una lista de sus virtudes, de su talento, y valídelas con las personas con las que la rodean. Valídese con personas experimentadas como Isa, que se encarga de guiar a las personas, y valídese y lleve a cabo dónde está su talento. A veces ponerse a inventar a algunas alturas de la vida genera más problema que beneficio, ¿cierto? Ponerse a inventar es que yo de la nada voy a hacer esto, pero resulta que yo en mi vida he tenido experiencia con esto. A veces genera conflicto, a veces genera demoras en el proceso. Pero pérdida hay que saber, de tiempo, de dinero. Y desgaste, claro. Desgaste porque te tienes que entrenar y no sabes si siquiera tienes talento para eso. Entonces experimenta, llénate de tus vivencias, escríbelas y mira realmente dónde en tu vida has dado resultados y cómo puedes enfocar. ¿Y cuál es tu potencial? idea. Exactamente. Y para pasar a un segundo paso, ya cuando tenemos esa lista de ideas, tengo esa lista de ideas, ¿qué puedo hacer luego de eso? Bueno, yo creo que lo segundo que una persona definitivamente tiene que hacer es saber explicar esa idea en 5 palabras. ¿Cuántas veces no vienen con esas ideas, pero ni siquiera sabes qué hace esa persona? No, es que, ¿qué hace fulanito? No, es que él, mira, él hace tecnología, pero dentro de la tecnología organiza computadores, y entonces uno no tiene ni idea qué es lo que hace esa persona. Uno tiene que volverse un referente en ese mundo al que uno está entrando. Entonces, si yo soy repostera, yo me tengo que volver un referente. Yo hago tortas para primeras comuniones. Exacto, entonces, claro. todo el mundo, el día que tiene la primera comunión, en la primera persona que piensa es en mí. Tengo que dar ese punto diferenciador y poder explicarlo en esas 5 palabras para que a las personas les quede claro, y la primera recordación que tengan es mi servicio. Y para eso creo que hay un ejercicio súper bueno que se llama el elevator pitch, que es tú encontrarte con una persona en un ascensor, cómo lo pudieras convencer en unos minutos nada más de que tu proyecto es el ideal para él, para solucionarle cualquier tipo de problema. Esa manera de convencer tú a ese cliente potencial, ¿cierto, Andrea? También te doy otra idea que me parece excelente, pero también explícaselo a tu familia más cercana, inclusive a la persona más ajena a tu producto o servicio. Si se lo sabes explicar a tu abuela en 5 palabras,
y ella entendió, maravilloso, Perfecto. lo entendió todo el mundo, no desmeritando a nadie, simplemente es bueno validar con alguien que no esté en el nicho, si supe explicar mi negocio tan fácilmente que lo puede entender todo el mundo. Y hay una parte que es el siguiente paso, que es en lo que Andrea se desarrolla y se desenvuelve, que es la parte digital. Hay mucha gente que la palabra digital ya por eso va a querer apagar el televisor, porque sí. eso está horrible, Qué yo no estrés. entiendo absolutamente nada, eso de los stories no es para mí, no sé meterme en las redes sociales. ¿Qué hace una persona, André, que no tiene ni idea de esto y necesita exponerse? Porque definitivamente hoy en día, si no estás en el mundo digital, no existes. Bueno, hay un tema muy importante ahí y es salir al aire y saber que digital no es solo redes sociales. Redes sociales es una parte importantísima porque por ahí vamos a distribuir y vender nuestro producto. Pero digital tiene muchos ángulos, ¿cierto? Y muchas veces lo dejamos pasar. Entonces, vivir en un mundo digital no es solo abrir tu Facebook, tu Instagram, tu LinkedIn, tu Google+, tu YouTube, ¿cierto? Empezar a darle contenido y generarlo, pero también tienes que tener una página web, ¿cierto? Una página web es el eje principal de toda estrategia digital. Hoy en día las redes sociales cambian muchísimo, los algoritmos cambian y con eso se te puede ir tu negocio en cualquier momento. Si tú tienes una estructura sólida, ¿cierto? Que es tu página web y te rodeas de los demás elementos, vas a tener una estrategia digital sólida. Obviamente eso se compone de varios elementos, contenido, publicidad y todas esas cosas que uno apenas le empiezan a hablar se enloquece, pero es muy importante darle una vida digital a tu producto, siempre. Lo primero que tienes que hacer es testearlo con el mercado. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con una página, con redes sociales y creando contenido. Siempre, lo primero que tienes que hacer es darle una vida, porque ¿quién le ofrecen un producto hoy en día y no va a Google a ver si existe, si está, si no está, qué hizo, qué no hizo? Todo el mundo. Y si tú no estás, es muy difícil salir Entonces ya adelante. tenemos paso número 1, hacer esa lista de talentos que tú tienes disponibles para brindarle un mercado. Paso número 2, encontrar ese punto diferenciador, ¿cierto, Isa? Que Sí, tú comentabas, explicar en encontrar 5 palabras. y explicar en 5 palabras. Pasamos al paso 3, que es entrar al mundo digital. Pero nos faltan 2. ¿Cuáles son esos 2 pasos claves para terminar estos 5 pasos de un ciclo que te permite a ti, además, emprender en tu idea? Bueno, hay uno súper importante que estamos discutiendo con Isa y es el tema de medir los resultados y medirlo rápido. Si uno no mide los resultados rápido, no puede cambiar. El mercado hoy en día cambia y cambia y cambia, la gente exige y exige y exige y no me puedo quedar toda la vida esperando a ver si de pronto va a despegar mi producto. Hay que medir y cambiar y evolucionar. Y todo, cuando uno habla digital, cuando uno habla de negocios, medir puede ser ventas, seguidores, comentarios. Hay muchas formas de medirse, que es relevante para una empresaria y sobre todo una empresaria con familia. Vendí, no vendí, cuánto cerré, cuánto no cerré, y hay que medir y evolucionar. Gracias a Dios, digital nos permite evolucionar en conceptos de forma rápida para atraer el mercado. Porque la medición es automática, ya tienes ahí los resultados. Uno siempre tiene que tener en cuenta cuando sale un proyecto cómo lo voy a medir. Lo voy a medir en cuántos vendí a la semana y ponerse retos, obviamente. Entonces, medir, analizar esos números y evolucionar. Si no da, esto es por otro lado, esto es por otro lado. Hoy el mundo se mueve así, Y rápido. Y ya después de medir, te tienes que atrever. Y ese es el 5.º punto. Atreverte, dale, actúa. Es la única forma de manifestar. No existe otra. Deja de pensar tanto. Las cosas se van resolviendo en el camino. Las cosas más grandes te van a salir y te va a salir la solución fácilmente mientras estés en el camino de la acción. Y les voy a regalar un bonus, que es el que vamos a hablar en el próximo segmento. Límpiate de la culpa cuando eres madre de familia, porque la culpa va a estar adentro de ti diciéndote que estás abandonando tiempos de familia por estar emprendiendo. Y para eso nos va a acompañar en el próximo segmento una psicóloga que nos va a hablar cómo poder manejar la culpa cuando somos madres y emprendedoras. Continuamos aquí en Atrévete.